Y este mensaje, mis hermanas, de volveos a Jehová, es aplicable para todos los seres humanos en todas las épocas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Cuando el ser humano pasa tiempo en la televisión, en las redes sociales, platicando de una u otra cosa con la vecina, con la compañera del trabajo, en el teléfono, haciendo cosas o haciendo mil cosas, y al final del día la persona se da cuenta que oró apenas 5 minutos, oró apenas 10 minutos. ¿Será que esta persona se ha vuelto a Jehová? Cuando la hermana, el hermano se la pasa cavilando pensamientos relacionados con adulterio, con situaciones relacionadas con alguna telenovela, por ejemplo. Hay muchas hermanitas que no se desprenden del televisor porque no se pueden desprender de la telenovela. Cuando se la pasan escuchando música del mundo, cuando asisten a algún evento social donde hay bailes y vienen y participan del mismo baile, cuando en el trabajo, en una reunión con los compañeros de trabajo, alguien hace un comentario en doble sentido o un chiste colorado, todos se ríen y la hermanita también se ríe. Cuando alguien le hace algún comentario y de manera indirecta le insinúa una situación sexual y ella, en lugar de molestarse, de quitarse de ahí, le corresponde con una sonrisa. ¿En qué condición están todas estas personas que he descrito? Están en una condición de pecado, están alejadas del Señor. Y el mensaje de volverse a Jehová es para ellas. Digamos que no hace ninguna de estas cosas. Digamos que no participa en situaciones etiquetadas como mundanas o como pecaminosas. Pero con el simple hecho de no buscar a Dios, con el simple hecho de no sacar tiempo para alabarle, adorarle, bendecirle, escuchar su palabra, compartir su palabra, con el simple hecho de vivir una vida alejada del Señor, significa que la hermana o el hermano está alejada y alejado del Señor. Esta palabra de volveos a Jehová se aplica para todas aquellas personas que están alejadas del Señor, que viven una vida indiferente a Él, o en el peor de los casos, que están cometiendo pecados de una clase o de otra. Cuando usted se la pasa viendo videos de TikTok y le aparece, por ejemplo, un hombre ahí bailando sin camisa, mostrando los músculos, y usted se detiene a ver eso, usted está alejada del Señor. Usted está prácticamente fallándole a Dios. Cuando el varón igual encuentra videos de esa naturaleza y detiene su mirada en eso, usted le está fallando al Señor. Cuando usted se pone a ver cosas que no debe mirar, usted le está fallando al Señor. Y luego queremos que el Señor nos responda. Señor, te pido esto. Señor, te pido lo otro, por favor. Señor, restaura mi matrimonio. Pero primero tendríamos que empezar a pedirle al Señor que restaure nuestra mente, que restaure nuestro corazón, que restaure nuestras emociones, que restaure nuestra vida como tal. Porque estamos caminando en arenas movedizas, estamos caminando en un pantano de tentaciones, porque nosotros mismos las estamos buscando. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto, mis hermanas, mis hermanos? Que no solamente nos alejamos nosotros del Señor, sino que no permitimos que aquellos seres queridos a los que supuestamente amamos se acerquen al Señor. Y por eso me parece interesante lo que está en estos versículos. Volveos a Jehová. Y
y Él se volverá al remanente. O sea, mientras usted no se vuelva a Él, Él no se volverá a usted. Porque si usted está viviendo una vida de indiferencia, una vida en la que le está demostrando con sus hechos, palabras, actitudes y conducta que a usted no le interesa a Él en lo más mínimo, mi hermana, mi hermano, Él se mantiene alejado de usted. No digamos si usted está en algún tipo de pecado, mirando lo que no debe mirar, oyendo lo que no debe mirar, hablando lo que no debe hablar, relacionándose con quien no se tiene que relacionar. Él se aleja más de usted. Y usted le podrá hablar, usted le podrá pedir, usted aquí, usted allá, y Él no le va a escuchar. Ahora, ¿qué pasaría si Él escuchara? ¿Qué pasaría si Él la atendiera? ¿Qué pasaría si Él le contestara? Quisiera que me digan, mis hermanas, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la persona? ¿Qué pasaría con la hermana? ¿Qué pasaría con el hermano? Si Dios fuera así. ¿Alguien quisiera decirme? ¿Qué cree usted que pasaría? Hermanitas, hermano, ¿qué pasaría? Amén. Adelante. Perdón, nada más que no comprendí la pregunta. ¿Qué pasaría? ¿En qué sentido? O sea, amén, hermana. ¿Qué pasaría? Amén. ¿Qué pasaría si usted le fallara a Él? Usted, por ejemplo, siendo cristiana, se va a las discotecas, se echa los tragos, dice malas palabras, eh, hace cosas indebidas, comete algún pecado, también cae en adulterio, y usted en esa condición se acerca a Dios y le pide a Él. ¿Y qué pasaría si Él le contestara, le respondiera, no se alejara de usted y Él estuviera ahí contento con usted? ¿Qué pasaría con usted? Primero, el que una persona que ya sabe de la palabra del Señor y ya tiene una conciencia en la palabra del Señor, ya tiene un rato en este caminar y vuelve eso, es como volver atrás, comienza a contaminarse y eso es... ¿qué pasaría si Dios siguiera con... Y entonces, para esto hay que tener temor en el corazón para con Dios, o sea, ya uno es entendido de los lineamientos del Señor, uno está escudriñando la palabra, el Señor es muy clara en la palabra, nos da promesas, pero a la vez que nos da promesas, la mayor de las partes nos confronta para ser transformados. Entonces ya es bajo... ¿cómo se puede decir? Conocimiento, ya no caminamos en ignorancia, ya estamos conscientes, ya tenemos el conocimiento de qué es lo correcto y de qué no es lo correcto. Entonces, el Padre siempre corrige a sus hijos, el Padre corrige a los que ama. Entonces, cuando ya hay una conciencia en lo que es correcto y es incorrecto, ya no se hace así como que, ay, chin, me equivoqué, perdón, se me chispoteó, como dice el Chavo del 8. No, ya es, ¿cómo se dice en las leyes? Con alevosía y ventaja, porque hay conocimiento de lo que se está haciendo. Ya no hay aquí de que soy nuevo, me están engañando. Entonces, si la palabra de Dios es muy clara, entonces se rompe. Cuando usted llega en ese tipo de situaciones es porque no hay una comunión con Él, porque no hay ese temor en el corazón. Temor no es miedo, sino es respeto, sino es amor.
no hay esa cuestión de querer cambiar esa convicción, de querer estar a sus pies por convicción, de querer tener una vida nueva en Jesucristo. Entonces son muchas cuestiones las que van implícitas dentro de todo esto. Entonces el papá va a corregir. Papá va a corregir cuando sabe que son sus hijos. Llama la atención. Él no va a estar, él ama al pecador, pero no tolera el pecado. Entonces, cuando sus hijos ya están en conocimiento con mayor razón, él deja las 99 ovejas, va por la oveja perdida, pero le llama la atención. Amén, hermanita, muchas gracias. Amén. Tomando una frase de todas las frases que mi hermana dijo, tomo esta frase que dice: él, al que toma por hijo, corrige. Amén. Ok. ¿Quién más quisiera opinar, mis hermanos? Pastor, ¿qué pasaría si el Eterno nos secundara en la mala conducta? Pues se convertiría en un Dios alcahueta de nuestro pecado, y nosotros nunca llegaríamos a la salvación, nunca abandonaríamos el pecado. Eso es parecido en nuestra sociedad, cuando un padre de familia, una madre, ve que, bueno, yo lo he visto mucho acá en Colombia, que los niños se ponen a bailar vulgares. Hay un baile por acá todo vulgar en videos y lo filman, y lo he visto a veces que he pasado por ahí y he visto a los papás felices y contentos alcahueteando que el hijo está bailando vulgar y no le dicen nada, y el niño crece sin valores y sin nada, y no le sirve a la sociedad. O sea, lo mismo pasaría si el Padre nos permitiera todo el pecado. O sea, no tendríamos valores, si no tuviéramos conciencia de pecado. Pero gracias al Señor, Él nos muestra lo que es el pecado, y en hebreo es teshuvá, que quiere decir volverse a Él. Volverse a Él es el verdadero arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento es cuando uno, o sea, no hace el pecado recurrente. O sea, el Señor a nosotros nos perdona los pecados, pero no quiere decir que sigamos cayendo en el mismo pecado, Ay, no, yo sigo cayendo porque el Señor ahora me lo perdona. No. Ese pecado, o sea, ya si confesamos ese pecado, no podemos hacer ese mismo pecado y volver a hacer pecado. Entonces el Señor no es un padre alcahueta, y el que trabaja así es el enemigo. El enemigo sí le hace creer que el pecado es bueno, que el pecado es delicioso, y entonces ahí está el deleite de la carne acomodada en el pecado, y no quieren soltarlo por eso mismo, porque le creen más al enemigo que al verdadero Padre. Esa era mi opinión. Muchas gracias, hermanita Paola. Coincide también con lo mismo que dijo hermanita Lore. Amén, hermanita Rocío. Hermanita Rocío. Hermanita Lore, ¿va a hablar nuevamente, hermana? ¿Sí me permite? Con gusto. Gracias. Acá considero, con el ejemplo que citó la hermanita del por qué los hijos hacen todo este tipo de cosas. Si nosotros observamos dentro de las Escrituras, el primero que honra su palabra es Papá Dios.
Él honra su palabra, en Él es todo un sí y es un amén. Entonces, nosotros como hombres terrenales, cuando tenemos hijos con esas características, es porque están siguiendo el ejemplo de los adultos que están alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque hace rato en la tarde se hablaba de que la mujer tiene que ser sabia, que tiene que edificar sobre la roca, que se tienen que levantar muros, no muros, sino, ¿cómo eran? Eran como pilares fuertes. Entonces, hoy que caminamos en Cristo Jesús, sabemos que de todo eso vienen los principios y lineamientos que están establecidos, ya determinados por Dios. Pero en una vida antes de Jesucristo, caminábamos en el mundo y todos íbamos al baile y conscientemente lo hacíamos por ignorancia o no. Entonces, ¿qué era lo que hacían nuestros hijos o los hijos de aquellos que lo realizaban? Pues lo mismo, a los hijos los educamos con el ejemplo. Hoy día, si yo me digo que soy cristiana o que creo en Jesucristo, no en una religión, sino que tengo una relación con Dios, tengo que ser bien congruente con mi comportamiento. Yo no le puedo decir a mi hija, es que tienes que creer en Dios y yo voy a estar en el chisme, voy a estar en el cotorreo, en el bailongo. No. Entonces, la palabra del Señor nos cambia de vestiduras. Pone vino nuevo en odre nuevo, no en un odre viejo. Y así el Señor cita muchos ejemplos de ese tipo donde Él dice, yo te tengo que hacer nueva, Lorena, para depositar toda mi palabra dentro de ti, que es la que te va a cambiar, te va a alinear conmigo en tu pensar, en tu sentir y en tu actuar, para poder dar testimonio de una transformación. Entonces, a eso nos lleva la palabra del Señor. Y yo en lo personal lo he visto de que el primero que honra su palabra es nuestro Padre. Por consiguiente, si yo me porto mal, voy a tener una corrección. Él me va a redarguir a través de su Espíritu Santo, me va a redarguir, me va a hacer ver en qué momento me estoy equivocando, qué es lo que estoy haciendo incorrecto, me va a dar guía y dirección. Dice en su palabra que Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, o sea, no nos deja solos en ningún momento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Responsabilizarme. Esa es la parte que ahora me toca. Cuando ya el Señor está abriendo nuestra conciencia y su palabra comienza a dar fruto en nuestra vida, porque comenzamos a ser congruentes, nos estamos convirtiendo en seres humanos que caminan en el Espíritu de una manera más íntegra, porque estamos conscientes de lo correcto y incorrecto. Entonces se ven esos frutos y entonces yo tengo que ser responsable ya de mi pensar. A mí ya nadie me va a engañar en el sentido de lo que el Señor quiere de mí. Ya no puedo hablar palabras soeces, cosas incorrectas, porque yo sé que no lo hago para agradar al hombre, sino que lo hago para agradar a mi Señor. Yo no puedo tener una cuestión de resentimiento, de odio, coraje guardado en mi corazón, porque si no, lo que está grabado en las tablas de mi corazón se va a borrar y no va a tener efecto en mi vida. Y así podemos citar un montón de cosas. Entonces, para concluir, pastor, la cuestión es de que los hijos se comportan como ven que se comportan sus papás. Yo soy maestra. Aquí yo vengo, trabajo con los niños y veo la realidad de cada núcleo familiar. Cómo se comporta el niño es el orden, es la disciplina, es el amor, es el núcleo familiar donde se desenvuelve el pequeño. Entonces no hay más. Eso no proviene porque Dios lo permita o no, sino porque la familia en sí es la que proporciona todos estos principios. Por eso el diablo siempre va por la cabeza, que es el sacerdote. Sacando al sacerdote del hogar, viene la inestabilidad familiar, roba el propósito de los hijos y eso se convierte en un caos. Entonces, dice que Jesucristo vino por lo que se ha perdido. Entonces, que se ha perdido el orden en las familias. Tenemos un Dios de
orden bien determinado. Entonces, Papá Dios es el primero que honra su palabra. Gracias, amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias, hermanita. Muy puntual lo que dijo. Muy puntual, amplió lo que había dicho. Y me parece muy interesante. Hermanita Francisca había levantado la mano. Creo que no está acá con nosotros. Quizá la sacó la plataforma, quizá le falló el internet. Hermanita Rocío, ¿usted tiene su mano levantada, mi hermana? Ok, bueno, creo yo que con lo que ya se habló está muy claro. La pregunta era, si nosotros, ante nuestro comportamiento, si este fuese negativo, inmoral, desafiante ante las normas del Señor, y si el Señor, frente a nuestra conducta, se comportara de lo más dulce con nosotros, de lo más amable, escuchándonos las oraciones, las peticiones, los ruegos, contestándolas y haciendo como que no pasa nada, ¿qué sucedería con nuestra conducta? Respondiendo a esta pregunta lo lógico sería que nuestra conducta, bueno, quiero preguntar, ¿continuaría o lo lógico es que disminuya? No continúa, seríamos esclavos del pecado. Amén. Ahí está. Imagínate si, Ahí está. sí, porque lo que a nosotros, como dice la palabra, nosotros por la ley del Padre es que conocemos lo que es el pecado. Entonces, si el Padre no pone en práctica, o sea, no respalda su ley, pues somos esclavos del pecado. No aprendemos lo que es pecado. O sea, seguiríamos pecando, esclavos del pecado. Amén. Respuesta correcta. Seguiríamos pecando. Es decir, si Él no castigara nuestro pecado, si Él no se molestara, si Él no nos reprendiera ante la conducta pecaminosa, pues lo lógico es que sigamos en esa conducta, porque al final no pasa nada. Y como dijeron acá, el que nos hace creer que todo está bien y no pasa nada es el enemigo, ¿no? Tú puedes continuar pecando, haciendo lo que quieras y no pasa nada. Y esto, mis hermanitas, me recuerda a lo que pasó en Génesis. No sé si usted se recuerda, mi hermana. Pero en Génesis, mis hermanas, dice la palabra del Señor allí. Vamos a leerlo. Génesis 3. Y vamos a buscar en Génesis 3, a ver qué nos dice Génesis 3. Dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Allá va la primera mentira, ¿no? Porque el Señor no dijo que estaban prohibidos todos los árboles, solo uno era el prohibido. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol, de ese que está en medio del jardín, en medio del huerto. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Vean la gran mentira de la serpiente. No es cierto. O sea, eso que Dios les dijo que iba a haber una consecuencia si ustedes desobedecían, eso es mentira. Eso no es así. Ustedes no van a morir. Al contrario, es que sabe Dios muy bien que el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es.
Dice que a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Ok, miremos otra versión de la palabra. Dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Bueno, el Señor había dicho que no comieran de él. Ella agregó que el Señor había dicho que ni lo tocaran. Bueno, es decir, ella estaba tan aferrada a eso que incluso le agregó algo más. Es decir, manténganse lejos de ese árbol. Verso 4, pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto. No es cierto. No van a morir. Y esa es la trampa del enemigo, mis hermanas. La trampa del enemigo es esa. Mira, le dice el enemigo al hombre. O incluso sin que el enemigo se lo diga, ¿no? Pero ya como que de alguna manera el pensamiento está condicionado por esa línea. Mira, una mujer que no es su esposa, la percibe más atractiva, digo la percibe, porque es su percepción. La belleza está en el ojo de quien mira. La percibe más atractiva. Y entonces aparece el pensamiento automático de lo que hemos hablado, el pensamiento automático. ¿Cuál es el pensamiento automático ahí? El pensamiento automático puede tomar la forma de: está bonita esta mujer, me gustaría tener algo con ella, me gustaría enamorarla, me gustaría conquistarla, me gustaría llevármela a un hotel. Y el asunto no queda ahí. Va, se le acerca, le habla, le saca el número de teléfono y ya comienzan los mensajitos, ¿no? Que llevan como propósito principal llevársela a un hotel. Esa es la meta. En ningún momento este hombre está pensando que esta conducta le va a traer consecuencia. En ningún momento está pensando que esto es incorrecto, que es indebido, que todo pecado trae su factura. Comienza todo por un pensamiento, mis hermanas, un pensamiento. Un pensamiento automático que emergió ante un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El haber visto a la mujer en un parque, en una plaza, incluso en una iglesia. Ese es el estímulo, ¿no? La tentación, pues, queremos llamarle también con otro nombre. Esto origina y despierta en él un pensamiento espontáneo. Pero a este pensamiento espontáneo no le aparece otro pensamiento espontáneo. Porque tendría que aparecerle otro pensamiento automático que le diga: momento, esto es incorrecto, esto no lo debes hacer, esto te traerá consecuencias, vas a comenzar algo y no lo vas a dejar así por así, te vas a enredar en una relación de la que te va a ser difícil salir. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia enseña: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, y si de pronto sí aparece ese pensamiento, digamos que el Espíritu Santo se lo pone en ese momento, va a depender de qué tan alejado se encuentre él del Señor. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de no prestarle atención a la voz del Señor, ni a la voz de su conciencia, ni a esa parte de su cerebro que se llama órbito frontal, que es donde se encuentran los principios, los valores, la conducta, la regulación de la conducta. Y entonces se va a dejar llevar por la testosterona que aumenta en ese instante. Se va a dejar llevar por el aumento de la libido, es decir, por el deseo sexual que se alimenta de pensamientos. Se va a dejar llevar por la dopamina que en ese momento empezó a producirle sensaciones placenteras. Él ya se imagina con ella en un hotel, en un autohotel,
Y solo el pensarlo ya le está produciendo dopamina. Es decir, sensaciones placenteras. Y entonces, esa voz, que pudo haber sido la voz del Espíritu Santo, o pudo haber sido la voz de su propia conciencia, o pudo haber sido esa voz que también sale del área orbitofrontal, que también de ahí sale la voz de la conciencia. Él trata de no prestarle atención a eso. Al contrario, le da más prioridad al pensamiento pecaminoso. Va y comete el pecado. Y se engancha en el pecado y continúa en el pecado, y así es como vemos a tanto adúltero y adúltera. Porque están en ese pecado, en esa condición de pecado, creyendo que su condición pecaminosa no les va a traer consecuencias. Y van a la iglesia el domingo y le oran a Dios, y ellos creen en su ignorancia que Dios los escucha. Pero el que verdaderamente conoce de las palabras y conoce el corazón y la naturaleza del Señor, sabrá que el Señor no lo puede escuchar. Que el Señor ha cerrado sus oídos. Que el Señor también se alejó de él, así como él se alejó del Señor. Y si a todo esto se le suma el enemigo, susurrándole al oído, dale, ¿qué vas a perder? Nada. Y si de repente él piensa, pero es que, ¿qué tal si Dios me castiga? ¿Qué tal si mi esposa se entera y se arma el escándalo? Porque muchas veces no es tanto el temor a pecar como pecar, el temor y la reverencia y la santidad, ¿no? Es solamente el temor a ser sorprendidos, ¿no? El temor a que se sepa lo que están haciendo. Pero aún así no les importa. Puede más la tentación, puede más el estímulo que despertó en él un pensamiento automático. Dicho pensamiento automático tiene sus bases en creencias centrales, muy, muy, muy centrales, creencias intermedias, y de pronto se produce la conducta. Es decir, él comienza a dar los pasos necesarios para cometer ese pecado. La llamadita, los mensajitos en WhatsApp, ahí con el temor de que la esposa le encuentre el teléfono, si no le tenía clave o contraseña, se la pone a partir de ese día y comienza a producirse. El pecado que dará como resultado la consumación de un adulterio. El adulterio ya comenzó en su mente. Solo es cuestión de tiempo que esto se lleve a cabo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ante el estímulo, ante la tentación, viene el pensamiento? Dijo Dios, no comas de ese fruto, que es el fruto prohibido, ¿no? El adulterio. Y bueno, no solo el adulterio, ¿cierto? No practiques, no comas de ese fruto. Porque si lo haces, te vas a morir. Habrá una consecuencia en esta vida y al morir una consecuencia eterna. Eterna. Eso ha hecho que muchos ante la tentación se abstengan, se jalen, se controlen y no cometan el pecado. Entonces, el saber que puede haber una consecuencia es de alguna manera un freno muy potente para no cometer el pecado, para no cometer la conducta o para no llevarla a cabo, para que no se produzca la respuesta. Recordemos, un estímulo va a producir una respuesta, buena o mala, pero la va a producir. Si es buena, él va a rechazar eso, se va a dar la media vuelta y se va a retirar. Si es mala, él se va a acercar a la mujer, le va a sacar conversación, le va a decir, ¿me puedo sentar aquí contigo? Claro, le va a decir la otra. Y luego, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Eres de por acá? O con alguna excusa, mira, perdona, tú no sabes esta dirección, o perdona, mira, tú eres de acá, lo que sea, ¿no? El punto es
que se va a llevar a cabo el comportamiento, el pecado que comienza en esa línea y que terminará en un adulterio consumado. Ya en el adulterio, el Señor es tan lindo y misericordioso que le espera que él se arrepienta, que de él salga la iniciativa, él tome la iniciativa y que pida perdón y se arrepienta y se aleje. Pero pasa el tiempo y parece que cada vez se hunde más y se hunde más. ¿Y entonces qué? Pues bueno, es ahí cuando le pedimos al Señor, Señor, mira a este hombre, no quiere cambiar, no se quiere arrepentir, no quiere volver a casa. Y por favor, Señor, haz algo con él. Llévalo al desierto. Y el Señor tan lindo que todavía le da un poco más de tiempo y no se arrepiente. Bueno, pues no hay de otra más que llevarlo al desierto. ¿Ese desierto qué es, mis hermanas? Es la consecuencia del pecado. ¿Ese desierto qué es? Donde dice la palabra que el día que coma de eso va a morir. Van a haber consecuencias. Y muchos literalmente mueren, pierden la vida. ¿Cuánto no se ha oído de hombres que en un autohotel les da un paro cardíaco en plena relación sexual, en pleno acto sexual, ahí mueren? Qué triste, ¿no? Van con la amante en un vehículo y de pronto, ¡pum!, un accidente y pierden la vida los dos, al infierno, ¿no? ¿Qué más se puede pensar en ese caso? Por eso es que se le pide al Señor, Señor, envíalo al desierto, pero guarda su integridad física. Porque queremos que el Señor trate con él para que cambie, para que se arrepienta, para que se dé cuenta que lo que le está pasando es producto de su pecado. Y lo queremos de vuelta, pero bueno y sano, completo, ¿no? No lo queremos de vuelta en una caja de madera, en una caja de muerto. Pero todo sale por la pregunta que les hago, mis hermanas. El Señor, por ser un ser santo 100%, Él odia, rechaza el pecado. Ama al pecador, pero desprecia el pecado. Y mientras la persona esté en pecado, el Señor no le corresponde, el Señor no le escucha, el Señor no le contesta. Y lo que sí puede pasar es que el Señor lo discipline, ¿no? Que haya una consecuencia directa. Que quizá le dé donde más le duele. Y mis hermanas, yo iba a compartir más cosas de este pasaje que está tan lindo, tan hermoso, pero creo que solo me voy a quedar con esto. Les hago una pregunta, mis hermanitas. Bueno, antes de hacerles la pregunta, quiero leer Isaías 59, verso 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice el verso 1. Ni se ha grabado su oído para oír, pero, vean el pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y entonces las hermanitas vienen y me preguntan, pastor, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Este hombre está con otra mujer. Este hombre ya vive con la mujer extraña. Este hombre lo han visto de la mano con ella. Lo han visto en la casa de ella. ¿Qué hago, pastor? A mí ya me dijeron por ahí que yo tengo que recibirlo a él como que no pasa nada. Que lo tengo que estar esperando con la tacita de café, con el licuadito de banano o con el licuadito de papaya. Lo tengo que estar esperando con el caldito de res. Lo tengo que estar esperando con el tecito, con el chocolate y el panito o la champurrada. Que cuando él venga aquí a la casa lo tengo que atender como un rey. Ponerle su programa favorito en la televisión, quitarle sus zapatos, entalcarle los pies,
ponerle ahí un recipiente con agua tibia para que meta sus pies y se relaje, para que él sienta la diferencia entre estar con la mujer extraña y con la esposa. Y entonces yo le tengo que decir, eso es incorrecto. Porque si usted se porta de esa manera, siéntese en una sillita o en un banco a esperar que su esposo cambie. Porque el mensaje que usted le está transmitiendo a él es el siguiente. Roberto, si es que se llamara Roberto, ¿verdad? O Pancho, o Carlos. Tranquilo, no pasa nada. Puedes estar con ella y estar conmigo al mismo tiempo que yo te lo tolero, Panchito. Yo te lo tolero, mi amor. Y él está con esto de qué rara está esta mujer. Ella ya sabe que tengo otra, que estoy con otra y ya sabe que de allá vengo. Ayer dormí ahí. Pero me atiende como un rey. Cálida. ¡Wow! Entonces tengo permiso de la esposa para estar con la otra. ¿Y será que me aceptará si tengo dos mujeres extrañas? Porque yo ya le eché el ojo a otra por ahí. Pues no, yo digo que sí. Y entonces, ¿qué está haciendo ella? Está reforzando una conducta. Una conducta que debe ser atacada, estorbada. Ella lo que está haciendo es aplaudiéndola. Dándole el premio cada vez que llega a casa, sabiendo ella lo que él está haciendo. Pues entonces, yo tengo que decirle, bueno, si usted quiere hacer eso, siéntese a esperar, pues, que él cambie, ¿verdad? Ahora, si usted quiere ser como Dios, dice él que seamos como él, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, si queremos tener los resultados que tiene el Señor, yo quiero tener los resultados que tiene el Señor. El Señor tiene muy buenos resultados, porque cuando alguien se pone así, el Señor ya ni le escucha, dice que esconde su rostro y hay consecuencias. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que la persona cambie, deje de hacer lo malo y se alinee a su voluntad. Bueno, yo quiero eso. Yo quiero eso. Bueno, en mi caso, pues gracias a Dios tengo mi matrimonio dentro de la voluntad del Señor. Pero cuando yo digo yo quiero eso para mis ovejas. Yo quiero eso para las personas que me piden un consejo. Para que comprendan que usted no puede estar risa y risa con él y mascando chicle mientras el otro está con la otra. Él tiene que saber que usted está enojada, está molesta. Él tiene que saber que usted ya no lo atiende como antes. Él tiene que saber que usted está muy, pero muy indignada con su conducta. Él tiene que saber que usted tiene autoestima. O sea, ¿qué autoestima va a haber en una mujer que está ahí risa y risa? Si atendiéndolo a él, dándole a entender que no pasa nada, ahí con abracitos, mimos, besitos y atenciones de toda clase, sabiendo él que ella sabe que tiene otra. O sea, ¿dónde está la autoestima de ella? Por los suelos. La dignidad, por los suelos. El amor propio, por los suelos. El autoconcepto, por los suelos. O sea, ¿qué concepto tiene ella de ella misma? Un mal concepto. Su autoimagen, por los suelos. ¿Qué hombre quiere estar con una mujer con una autoestima por los suelos? Ninguno. Por eso es que la menosprecia, por eso es que la trata mal, por eso es que no la respeta, por eso es que anda con la otra de arriba para abajo, porque a la otra hasta miedito le tiene, ¿no? De escondidas llega a la casa con la esposa, porque si se entera el amante le da una patada y para afuera, ¿no? Y al amante le tiene miedito. Al amante ya le dijo que va a dejar a la esposa y cuidadito si se entera el amante que llegó a la casa donde está la esposa. Al amante ya le dijo que se va a divorciar y le está dando pruebas de que sí se va a divorciar. Al amante ya le dijo que ese carro que tiene y que se lo pensaba dar a la esposa, cuidadito si se lo das a la esposa.
Si se lo das a ella, significa que la amas y la querés, andate con ella, andate, ya no te quiero. Y ahí está, mi amor, perdóname, mira que solo te lo dije por molestar. ¿Cómo vas a pensar? Ese carro a ti te lo voy a dar, mi amor. Mira, aquí yo te llevo a pasear, mira, mi amor, te compro esto, mira, mi amor, te compro un anillo de oro. Y si tienes dinero y suficiente plata, te compro una sortija con diamantes. Porque la otra, el mensaje que le tira es: yo valgo la pena y cuidadito te encuentro algo, Panchito, porque te me vas a la calle. Porque lo que comenzó con una atracción, con una situación furtiva, con un enamoramiento sencillo en apariencia, de pronto se convierte en algo posesivo. Es decir, ella quiere que él sea solo para ella, como él también lo espera, ¿no? Y entonces por eso son las exigencias. Y entonces él resulta valorando al amante y despreciando a la esposa. Mis hermanas, esto que les estoy diciendo es la realidad de las cosas. ¿Quiere usted tener los resultados que Dios tiene, que el Señor tiene? Bueno, actúe de la manera de Dios. Si este hombre le ha estado fallando, usted no puede estar con él risa y risa. Ahí pendiente de sus llamadas. Usted le pone un mensaje a él y le contesta a los 3 días. Y él le pone un mensaje a usted y se lo contesta a los 3 segundos. Pendiente de él. Cuando quieras, aquí estoy yo, mi amor, esperándote para toda la vida aquí. Aunque regreses cuando yo tenga 80 años, pero aquí te voy a estar esperando, mi amor. No tengas pena, no pasa nada. Ya los hijos con nietos, ¿no? Habiéndose perdido él los mejores momentos con ellos y ellos los mejores momentos con el papá. Recuerde, hay conductas de la esposa que solo refuerzan, es decir, fortalecen más la conducta pecaminosa de él. ¿Qué hay que hacer en esos casos? El castigo, mis hermanas. El castigo, el Señor castiga. Dice que Él, al que toma por hijo, va a castigar. Y bueno, hay 2 clases de castigos. Un castigo positivo y uno negativo. Los 2 son buenos. El negativo no significa que sea malo. ¿Cuál es el castigo positivo? Cuando usted, ante un comportamiento inapropiado, indeseable, pecaminoso, erróneo, inmoral, usted emite una palabra, un comportamiento o una actitud que viene a castigar a la persona que está cometiendo el pecado. Ese es el castigo positivo, es agregar algo para que la conducta se frene, se detenga, disminuya y en el mejor de los casos desaparezca, que es lo que se espera, ¿no? ¿Cuál es el castigo negativo? Es cuando usted retira un estímulo agradable, una situación agradable, algo que a él le gusta, y usted simplemente lo retira, ya no se lo da. Ejemplo, la relación sexual. Él llega a casa con la esperanza de tener, tal vez, bueno, quizás se peleó con la amante, ya han pasado varios días y no ha tenido relaciones sexuales y busca a la esposa para tener relaciones sexuales con ella. Usted viene y retira eso que usted siempre le daba. ¿Y con qué propósito lo retira? Con el propósito de que él entienda que su conducta la tiene molesta a usted y que usted no le va a dar lo que él espera que le dé hasta que él no cambie, hasta que él no le dé muestras de un arrepentimiento verdadero. Y no es que usted se lo va a estar diciendo a cada rato porque lo va a aburrir. Una vez se lo podrá decir, pero ya no se lo tiene que decir, ya él ya tiene que saber que usted no tiene relaciones sexuales con él porque él está en un pecado. Y usted retiró un estímulo agradable
como un castigo. Es como cuando su niño le pega a su otro niño y usted le dice, bueno, le pegaste, muy bien, dame para acá el Nintendo. Mamá, dame el Nintendo para acá, estás castigado, no lo vas a usar. No te lo voy a dar por tantos días, para que entendas que no tienes que pegarle a tu hermanito. Ese es el castigo negativo. Usted retira algo con el propósito de que este niño entienda, está dejando de percibir algo que le gusta, pero ¿por qué lo dejó de percibir? Porque hizo algo que a usted no le gusta. Algo que es incorrecto. ¿Cuál es el castigo positivo? Cuando usted lo regaña. Usted está agregando un elemento aversivo para castigar una conducta. Usted lo regañó y él dejó, o en teoría se supone que va a dejar de hacer esa conducta, de pegarle a su hermanito, porque usted lo regañó. Él hizo algo indebido en la escuela y usted lo castigó. Por ejemplo, le metió un par de cinchazos, por ejemplo. Yo no soy partidario de agarrar a los hijos como que fueran animalitos. Es más, ni a los animalitos hay que golpearlos, porque es maltrato animal. Retiro lo que dije. O sea, no puedo ni comparar con nada, ¿no? O sea, a los niños, a los hijos, no hay que agarrarlos a golpes, a varazos, no, es cierto, la Biblia habla de la vara para el necio. Pero ¿qué es la vara? ¿Qué representa la vara? Una disciplina. Y hay muchas formas de disciplinar que no tienen que ver con golpes. Pero en el castigo positivo, de alguna manera, usted le puede dar un par de cinchazos en las nalguitas, ¿no? Pero no bajo un estado de ira, porque si usted lo hace bajo un estado de ira, no van a ser golpes suaves. Usted lo puede lastimar verdaderamente. O sea, hay mejores formas de castigar y disciplinar que no sean esas. Eso es en caso extremo, muy extremo. Pero un regaño de vez en cuando, pero si es un regaño de todos los días, ya los hijos ya están acostumbrados a que, ay, otra vez a alegar mi mamá, otra vez a castigar. Y el ser humano es como el caballito, ¿no? Que de tanto golpe que le dan para que corra, llega un momento en el que ya no corre porque le sale callo. Al ser humano también le sale callo. Y los golpes que antes producían una conducta favorable, lo dejan de producir porque la persona se hastía de eso. Entonces todo esto se puede aplicar al matrimonio. Como lo que pasa con los hijos se aplica al matrimonio. Su hijo comete algo incorrecto, usted está enojada con su hijo y usted se va a contentar con él hasta que él le pida perdón y muchas veces usted le impone una disciplina, una lección. Bueno, lo mismo pasa en el matrimonio. Él cometió una vileza, usted no va a estar con él risa y risa, mascando chicle como si nada, sabiendo usted lo que él está haciendo. Porque si usted actúa de esa manera, se tiene que resignar a que él continúe haciéndolo por mucho tiempo. Más del tiempo que debió ser. Así que me gusta, me parece muy interesante. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Es decir, hay una consecuencia. El Señor se molesta, se enoja y hay una división. Hubo un pecado, hubo un adulterio, una situación, y esto tiene que generar una división. Usted tiene que demostrarle a él que usted está molesta, que usted le indigna lo que hizo, que usted no puede estar así risa con él, porque usted es un ser humano, usted vale, usted tiene autoestima, tiene dignidad, y en un matrimonio se supone que tiene que haber fidelidad y no infidelidad, porque esto trae muchas consecuencias en todas las áreas, en todos los niveles. Así que, mis hermanas, vamos a dejar hasta aquí esta reflexión. Leí otros versículos que no voy a poder comentar, ¿verdad? Porque el tiempo se ha ido. Veo algunas manos levantadas ahí. Adelante, mis hermanas. Disculpe, yo tenía una duda, pastor. ¿Cómo sería, digamos, si uno ya aplicó como 20,000 veces el castigo positivo y no pasa nada? Ok, buena pregunta. ¿Ha utilizado el negativo?
millón de veces. Negativo, ahora. Ok. Ahora comenzó. Ok, perfecto. En muchas personas el positivo no funciona, hermano. Y eso tiene que ver con la naturaleza de la persona, con la naturaleza del pecado, hay muchas variables, hay muchos factores. Entonces se utiliza el negativo, ¿no? El negativo es, bueno, lo que ya dijimos, ¿verdad? Es retirar algo que usted le daba y que ahora ya no le da. La conversación, usted conversaba con él, ahora ya no va a conversar con él. Usted le contestaba rápido los mensajes, ahora ya no se los contesta luego. Usted tenía relaciones sexuales con él, ahora ya no tiene relaciones sexuales con él. Y si las ha tenido, y bueno, ¿y por qué ahora ya no? Tú sabes por qué. Pero si tú ya sabías desde hace ratos que yo estaba con esa mujer y siempre tenía relaciones sexuales conmigo, ¿por qué ahora de pronto cambiaste? Bueno, porque hasta aquí llegaste. Yo ya no voy a aceptar más esto. Y ya no más y hasta aquí. Pero mira, déjate que... No. Respétame porque no soy tu juguete, ¿de acuerdo? Así que me vas a respetar. Ahí empezó el castigo negativo. Usted ya no le da lo que le daba, usted lo retira. Con el propósito de que él entienda, reflexione y deje esa conducta que tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Y lo ideal, esto funciona mejor, y con esto voy terminando, cuando es contingente. El castigo es contingente a la conducta. ¿Qué significa esto? Que esto funciona mejor cuando recién pasó el hecho o recién usted se enteró del asunto y usted aplica el castigo positivo y también aplica el negativo. Recién él se da cuenta que usted se acaba de enterar. Ahí funciona mejor. Pero cuando ya ha pasado tiempo, él ya se dio cuenta, que usted ya se dio cuenta y que esto ya tiene un año y usted no aplicó castigo de ninguna clase, ni positivo ni negativo, y usted lo quiere empezar a aplicar, claro que puede funcionar, pero va a llevar más tiempo. Cuesta un poco más. Pero recordemos, mis hermanas, que aquí no estamos actuando solos. Aquí estamos con el Señor. Y la palabra del Señor dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Que si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabaja la guardia. En vano vela la guardia. Aquí Pastor, es con el Espíritu Santo. Es Él el que lo hace todo. Pero nosotros hacemos nuestra parte. Sí, mi hermana. disculpe, bueno, le quiero comentar algo rapidito, no le quiero quitar mucho tiempo, pero yo empecé a orar hace 2 días, así vio, así más afirmada, porque vio que por ahí yo no me puedo conectar porque él vive conmigo, o sea, vivimos juntos. Él no se fue, digamos, todavía me vive amenazando con que se va y no se va a consumar todavía ese adulterio, ¿me entiendes? Pero el problema, digamos, es que bueno, hay muchas peleas por ahí, esas cosas, él tiene mal humor todo últimamente, entonces yo empecé a orar, ¿sabe que cuando yo empecé a orar a la madrugada, a él se le quita el sueño? Y hoy lo chocó un auto, fue tremendo, porque vino re enojado y yo antes capaz que hubiese dicho, ay, vamos al hospital, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y él me decía, mira lo que me pasó, no sé qué, y yo lo miré, yo estaba lavando los platos, lo miré y le digo, bueno, agradecele a Dios que no fue nada, y lo dejé hablando solo. Y él me quedó mirando y estuvo con mal humor todo el día, o sea, yo porque le digo, por ejemplo, él me dice, ¿qué vas a cocinar? Bueno, ahí te sirvo la comida, come si querés. Y yo me voy y lo dejo hablando, ¿me entiendes? O sea, esas cosas, él no soporta que lo ignore, yo no lo aguanto, no lo soporta. Por Perdón, más que hermanita, dice ¿él no no me soporta necesita, que qué? no me ama, ¿Él no soporta que qué? que lo ignoren, no lo soporta. Ah, Que claro, yo lo ignore, que lo ignore nadie, no soporta. claro. Claro. Y bueno, pero yo dije, porque él ayer me trató muy mal y yo estaba muy mal, y yo dije, el Señor me va a defender, y mire lo que le pasó, y obviamente, por supuesto, no estoy feliz porque podría haber sido grave, pero yo sé que también el Señor, Él sabe que Él me está haciendo daño, y Él sabe que yo busco de Dios. Él no me lo prohíbe, al contrario, Él me regaló una Biblia, todo, o sea, ya me la encargó, ya viene en camino, o sea, me la compró, todo, me la regaló, está bien, Él me alienta a que yo siga buscando de Dios. Pero, ¿y él? ¿Me entiendes? Yo hice mal porque yo sí, cuando le descubrí los mensajes yo le reclamé, una pelea tremenda, todo, pero ¿qué pasó después? O sea, yo seguí teniendo intimidad y ahora ya no, no voy, o sea, lo siento, que piense lo que quiera porque yo ya estoy tranquila. Yo me liberé estos días, estuve muy mal y ayer fue mi límite y ya está.
Pero Amén. me sirvió mucho la explicación. Gracias, pastor. De nada, mi hermanita. Muchas personas tienen relaciones sexuales con el esposo en esa condición porque toman un versículo de la Biblia que dice que la esposa no se le tiene que negar a él, que ella lo va a santificar. Y muchos pastores lo recomiendan. El punto está que el versículo está fuera de contexto. Ahí está hablando de hombres que son incrédulos y que la Biblia dice que ella no lo tiene que dejar a él por ser él incrédulo. Ahí no está diciendo de que él está en adulterio y que él está fornicando. O sea, hasta el Señor mismo entiende que cuando hay un adulterio hay un golpe fuerte pues al matrimonio y la persona no va a estar ahí como si nada viendo que el otro está acostándose con otra mujer. Esto significaría que ella no se valora. Si ella no se valora, ¿cómo la va a valorar él? Si usted no se ama, ¿cómo espera que él la ame? Si usted no se respeta, ¿cómo espera que la respete? Así que mis hermanas, yo creo que la enseñanza ha sido clara. Amén, mis hermanitas. Vamos a... Hay otra hermanita con la mano levantada, hermana Analía y hermana Rocío, pero hermana Rocío parece que la dejó levantada desde hace rato.